No hay mayor gozo para el cristiano, y en esta tarde vamos a ver un tema muy, muy bonito, ¿no? Que es el ámbito de la esperanza, ¿sí? El ámbito de la esperanza. Cuando el pastor Nahuel me dice, pastor, estamos en la serie de la armadura de Dios y la armadura que debemos tomar, rápidamente dije, bueno, Señor, parece un texto tan corto, pero que tiene mucho para desglosar, ¿sí? Y es esa vida de Dios y a través de la esperanza que tenemos en Cristo que nosotros debemos tener presente para tener fortaleza, ¿sí? Sin más, vamos a ir al texto bíblico en esta tarde-noche. Efesios 6, versículo 10. Yo quizás voy a hacer un reepílogo de varios puntos que ustedes ya vienen viendo en esta serie de la armadura de Dios en el creyente. Y dice así, Efesios capítulo 6, cuando usted lo tenga me puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Entonces dice Efesios 6, capítulo 10, y leemos la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hace un tiempo atrás, y para no remontarme a los años, porque si no me hace sentir muy viejo, ¿sí? Venía un señor a la iglesia y lo atendíamos con tanta dedicación, amor, como cualquier persona que ingresa. Y lo veía siempre fogoso, siempre dispuesto, ¿no? ¿Y qué tal, hermano? Bien, gloria a Dios, en victoria, ¿no? ¿Y cómo estás? Aquí vamos, en guerra, ¿no? Y siempre batallando con la fuerza del Señor, ¿no? Y un día, de esos que uno espera quizás alguna palabra de aliento, ¿no? Él me dice, bueno, pastor, dice, hoy sí es mi día de gran victoria. ¿Por qué? Porque me levanté, me puse el calzado, me puse el escudo, me puse el casco, me puse el cinturón y a medida que me iba levantando, iba tomando y vistiéndome de la armadura. Yo decía, a ver, ¿no? Hay una cierta doctrina que enseña acerca de que esto tiene que ser un ámbito literal, donde hay que calzarse con el calzado y decir, me coloco el apresto del Evangelio, me coloco el cinturón donde van a estar colocadas las armas y todo. Y toda esa armadura hacen como que forjaran quizás un cierto guerrero, ¿verdad? Y como viene en pantalla, colocaban esa imagen, ¿verdad?
que allí nos demuestra el ejemplo de un tremendo guerrero, porque cuando el apóstol Pablo predicaba acerca de este concepto, dando una analogía, no es que el ámbito es literal, ¿verdad? No es que salgas hoy, mañana como un payaso ahí en el medio de la calle, vestido con una armadura y diga, tengo todo el poder del Evangelio. No, no, porque a veces, hermanos, no tengo tiempo para contarles quizás algunas otras cosas. La realidad es que cuando el apóstol Pablo predica sobre esta analogía, él está dando un contenido de lo que él vivía en su realidad, en su presente. Tenía el ejemplo de un soldado romano y ya le han hablado acerca de esto. Pero si nosotros tomáramos solamente el ámbito de la analogía de este pasaje, ciertamente no sirve a nada, a nada. Pero aquí hay un consejo y una aplicación que también nosotros debemos tomar. Cada una de la analogía del apóstol Pablo tiene una connotación específica para sustraer un contenido espiritual. Entonces, debemos notar, ¿no?, que el apóstol Pablo, él en su primera medida, lo que nos enseña y nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué debemos hacer? Dígalo fuerte. Fortalecerte. Fortalecerte. Entonces, pero no dice que lo hagas con alguna medicación, sino que está diciendo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, ningún soldado va a la guerra sin estar bien anímicamente. Ningún soldado, ¿no? Un soldado que va a la guerra es aquel que se prepara suficientemente durante mucho tiempo para enfrentar no solo al enemigo, sino también se le van a presentar muchísimas circunstancias en la vida, ¿no?, de un militar. Hay muchas circunstancias que se le presentan delante. ¿Por qué? Porque, a ver, no solamente se habla del terreno natural, sino que ahora estamos entrando en algo mucho más complicado. Si el terreno natural, imagínense que es complicado, ¿cuánto más complicado es el terreno espiritual? ¿Se entiende? Entonces, imagínese usted, no se puede con armas naturales. Ciertamente, muchos pretenden estar en el ámbito desarrollándose así, en un concepto, diciendo, bueno, salgo, lo que venga, venga, lo voy a enfrentar como pueda. No, no es así, ¿no? En el ámbito de un terreno espiritual, lo que allí se traduce como palabra, que es el poder del Espíritu de Dios, de lo cual nosotros tenemos que fortalecernos, ¿no? La palabra allí en griego es dinamis, es lo que produce fortaleza en nosotros los hijos de Dios, ¿no? Debemos renovarnos cada día en esa fortaleza interior. ¿Me están comprendiendo, hermano? Renovarnos en el espíritu interior, renovarnos para obtener esa victoria. Entonces, si no te renovás cada día fortaleciéndote en el Señor, ciertamente no vas a poder vencer. Ahora, sigamos un poquito más adelante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, vestíos de toda la armadura. Entonces, habla de un concepto de que debemos tomar y vestirnos. Dijimos renovarte, vestirte, tomar. Ahora, si bien sabemos que no son estas armas naturales, sino espirituales, esto bien lo sabemos, ¿no? Porque Corintios también habla y dice esto, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué cosa? De fortalezas.
Destrucción de fortalezas. Entonces, vístanse, tomen toda la armadura de Dios, colóquense en esas armas espirituales. ¿Para qué? Para que puedan ustedes, para que podamos todos nosotros avanzar y destruir aquellos argumentos y aquellas fortalezas que se levantan para destrucción. Ahora, hagamos un repaso, que no nos va a venir mal, ¿sí? Hablaron y se nos ha hablado acerca del cinturón. El cinturón, que era lo primero que el soldado se colocaba. Varones, si no tenés el cinturón, las mujeres se ríen, ¿verdad? El cinturón ajusta hacia los lomos, ¿no? Y es allí donde nosotros podemos colocar los arneses. Le voy a colocar un ejemplo. El hermano Nicolás trabaja en altura. Y para llevar ahí arriba todo lo que debe llevar, los arneses que se coloca, él tiene que estar bien ajustado con su cinturón, ¿sí? Porque ese arnés también le ayuda a que no se caiga de la escalera, ¿verdad? ¿Es así, hermano Nicolás? Bien, perfecto. Así sucede con nosotros los hijos de Dios. Tenemos el cinturón y es lo primero que tenemos que colocarnos para luego, ¿no?, enganchar lo que es la coraza, ¿no?, colgar la espada, y lo primero que necesitamos nosotros es experimentar, porque la palabra dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con su verdad. Entonces, esto de colocar el cinturón debe envolvernos firmemente, No se puede estar, a ver, ¿a qué refiere con envolvernos y estar sujeto, envolver que sea sujeto de una forma concreta? ¿Por qué? Porque esto habla de los pensamientos. Los pensamientos no pueden estar volando de aquí para allá. Los pensamientos tienen que estar afianzados en la verdad, estar esa seguridad, ¿no? Entonces debe envolvernos. No pueden estar flojos los pensamientos, no pueden estar los pensamientos cambiantes. Las convicciones no pueden estar centradas en argumentos y razonamientos, por más buenos y lógicos que sean. No, porque una batalla no se gana con buenos pensamientos y buena lógica. La batalla se gana, una guerra se gana con convicciones. Entonces, el cinturón, ¿no?, ceñido en los lomos con la verdad, su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra. Entonces, cuidado, hermanos, porque, a ver, un ejemplo de un pensamiento que pueda no estar sujeto o ajustado por el cinturón. Y yo pienso que podría ser así o así. No, pero el consejo del pastor no es suficiente, porque yo creo que, ¿saben cuántos son llevados y tienen el cinturón flojo? ¿Sí? Bien, el segundo tema es la coraza. Les han hablado. ¿De dónde viene la palabra coraza? La palabra coraza viene del corazón, ¿no? Protege el pecho, pero aún también hay algo muy importante allí en esa coraza. Cubre todo nuestro pectoral hasta la cintura, ¿no? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué tanto cubrir, ¿no? Proteger el pecho, porque el pecho es el lugar predilecto. ¿Usted sabe que es el lugar predilecto de todo cazador? Cuando lanzan una flecha, ¿no? ¿Dónde le apuntan? El pecho, el corazón, ¿entiende? Entonces, ¿qué se trata de alcanzar? Proteger. Protegemos lo que son los sentimientos, los sentimientos de culpa, la conciencia, la condenación, ¿no? ¿Por qué? Porque están presentes siempre en nosotros, la culpa, la condenación. Entonces debemos protegerlo con la coraza. ¿Y cómo nos protegemos? Usted y yo nos protegemos cuando nosotros reafirmamos continuamente que estamos sujetos a Cristo. Cuando nosotros estamos sujetos a nuestro Señor. Por eso también nosotros nos protegemos cuando recordamos que nuestra justicia es Cristo, que nosotros decimos, Señor, gracias porque soy salvo por gracia.
No es por mérito nuestro, no es por mérito mío, Señor, sino porque fuiste suficiente en esa cruz. De esa manera también me estoy protegiendo. Amén, iglesia. Mire qué importante, ¿no? Cuando usted comete un error y confiesa su pecado. Allí también está usted protegiéndose con la coraza, ¿no? Cuando cometemos muchos actos, pero aún vamos a la presencia del Señor y dice, Señor, perdóname, porque quiero presentarme con limpia conciencia delante de tu presencia. Entonces Dios toma esa confesión de nuestras faltas, ¿no? Y allí sabe que viene esa palabra, cuando usted se somete a la coraza y se protege con la coraza, el Señor viene y te dice, amado, no te vuelvo a recordar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero que dice que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? Al Espíritu. Al Espíritu. ¿Entiende? Entonces nos protegemos con la coraza. El calzado, las botas, ¿no? Ejemplo, un buen soldado, si quiere ir a hacer largas distancias, yo siempre cuento la historia que me sucedió, ¿no? El momento que pasé difícil cuando estaba haciendo el servicio militar, ¿no? Lo primero que cuando vas, después de tener esos días de campaña, estás allí, ¿no? Con zapatillas, pantaloncitos cortos, remera, pero al siguiente proceso, el tiempo, es que vas a donde te dan toda la vestimenta y no te dan ropa nueva, ¿verdad? Ni tampoco diga, deme un 42. No, no. Allí en ese momento había que vestirse. Y bueno, con lo que te daban, ¿no? Y si eras gordo, flaco, arreglate. Y me dieron un par de zapatos, ¿no? Que eran 46, ¿no? Y claro, estaban, por supuesto, desgastados, maltratados, ¿no? Y claro, pisaba y cada vez que me tocaba hacer el paso redoblado, ese zapato se me incrustaba en el talón, ¿no? Y no podía caminar. Y una y otra vez se iba, reclamaba y no había forma. Soldado, y le decían palabrotas, ¿no? Entonces yo seguía adelante, pero cada vez las ampollas en los pies eran más grandes. Y a tal punto que en un momento le colocaba cosas, algodón y demás, pero no había forma. Y seguía hacia adelante, pero no podía caminar, no podía caminar. Así le sucede para un soldado que quiera hacer o quien quiera caminar largas distancias, si no tiene un calzado acorde, si no tiene un calzado que es cómodo, ¿cómo podrá caminar y aún alcanzar la victoria? ¿No? El calzado hace posible aún también que otros entren al reino de Dios. Y ahora permítame decirle, si usted camina bajo la guianza del Espíritu Santo, si usted y yo caminamos anunciando el anuncio del Evangelio de Jesucristo, caminamos y transitamos de una forma constante, perseverante, otros también van a querer caminar al lado tuyo. ¿Sí o no? Sigamos. El escudo. Estoy haciendo simplemente un recuento. El escudo de la fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios, ¿no? Creerle a su palabra. Los dardos del enemigo ciertamente dan en un momento y quieren llegar a un momento clave. En esos momentos difíciles que nosotros vivimos con conflictos y desalientos, ¿no? Puede que en algún momento te sientas aún también deprimido, ¿no? ¿Y qué debes hacer ante esa circunstancia de estar deprimido en la vida? A ver, lo primero que tenés que hacer es revisar a tu entorno, ¿no? ¿Qué hacemos? Y a ver si algo pasó, ¿dónde está? Que si algún dardo pudo haberse colocado y no me di cuenta. Entonces, revisar toda
esa parte del escudo. ¿Por qué? Porque te recuerdo que por la fe, solamente por la fe podés apagar los dardos del enemigo que trabajan ciertamente con mentiras, con engaño. Y si algo te ha tocado, revisá el escudo, ¿no? Porque es la protección que Dios te ha dado. Bajo cualquier circunstancia, esto hace que cuando tengas bien esa protección del escudo, los dardos del enemigo, mentira, engaño, falsedad y situaciones que se puedan crear, ciertamente van a rebotar. Rebotar. El escudo era un escudo de cuero, ¿no? ¿Verdad? Y estaba empapado por un cierto aceite y grasa que se le colocaba para que los dardos no pudieran traspasar. ¿Cómo está tu escudo? ¿Está correctamente bien? Bueno, llegamos entonces ahora sí a lo que vamos a entrar en materia. El casco, ¿sí? Efesios 6:17 leíamos que tomad, dice, el yelmo de la salvación. ¿Para qué sirve un casco? Un casco. Estamos acostumbrados en este tiempo ver motociclistas que caminan a largas velocidades, ¿no? ¿Y qué le decimos cuando pasamos de costado? Qué necia es esa persona si va sin el casco y si se cae, golpea y muere. ¿Verdad? Un soldado no puede salir sin su casco. Un motociclista no debe salir sin su casco. Está desprotegido, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve el casco, mis hermanos? A ver, quiero escucharlos. Ay, ay, ay. Reprobados. No, de vuelta. ¿Para qué sirve el casco? Para proteger la cabeza. ¿Sí o no? Usted no se lo pone en los pies el casco. Sí. Sirve para proteger la cabeza. Entonces, ahora, en el concepto de un soldado, usted sabe, como dije así, que la coraza protege el corazón y que es el flanco más fácil para un cazador, ¿no? Echar cerca del pecho. Aún también el casco es importante. ¿Por qué? Porque cuando lo primero que se apunta en un soldado contra otro soldado es la cabeza. ¿Entiende? Es la cabeza. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Aquel que apunta de un costado tiene que levantar un poquito. ¿Y qué mira? ¿Qué es lo que ve? El casco. Entonces, centro fácil. ¿Sí? Y para aquellos que somos buenos tiradores, ¿sí? Tenemos que dar justo en el lugar preciso. Entonces, el casco es la protección. A ver, en el tiempo del que el apóstol Pablo hablaba, no se trataba de un casco como los que hoy nosotros estamos acostumbrados. Era un casco, un sombrero de cuero, ¿no? Que estaba protegido y rodeado de metales, de lo cual lo hacía para protección, pero a la misma vez en el casco ustedes podrán distinguir ejemplo de los soldados granaderos, ¿no? Usted va a ver que los soldados se identificaban de una cierta manera y a la misma vez que se le colocaba al casquete, ¿no? Se le colocaba una pluma que lo identificaba, pero eso identificaba a qué regimiento pertenecía. Entonces, todo eso indicaba una formación de un ejército específico o el regimiento al cual pertenecía, ¿no? Identificaba ciertamente al soldado y a su regimiento. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que el casco o el yelmo de la salvación? La salvación, hermanos, es pintada como un tipo de yelmo, ¿no? Que la salvación es lo que a nosotros nos protege. ¿Protege de qué? Nos está protegiendo
de todo ámbito de concepto material que nosotros podamos vivir. Y el soldado, si no tenía ese casco, era una persona necia de ir a una batalla sin cubrirse su cabeza. Entonces, el yelmo o casco de la salvación está muy conectado con lo que es la esperanza del creyente. Diga conmigo, esperanza. ¿Sí? Entonces, yelmo, casco, esperanza. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, miremos un poquito allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Dice así: pero nosotros que somos de día, nosotros que somos del día, diga conmigo, somos del día. Bien, perfecto. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí habla del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación nos protege en contra del desánimo, en contra del deseo de rendirse, dándonos a nosotros esperanza, no solamente en el saber de que somos salvos, pero aún también en esa esperanza de que seremos salvos. ¿Usted tiene esta esperanza? ¿Sí? Tenemos esa esperanza de que seremos salvos. Entonces, esto del casco nos protege en esa esperanza de seguridad que tendremos. Entonces, no nos rendimos, no claudicamos ante ninguno de los conceptos que puedan provocar en nosotros ese desaliento. Y cuando nosotros tomamos el yelmo que protege la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros fuimos, en esperanza nosotros fuimos salvos. En esperanza. Romanos 8, ¿verdad? 8:24 habla, dice, acerca de esta esperanza. En esperanza nosotros hemos sido y fuimos alcanzados por misericordia y fuimos salvos. Entonces, ¿cómo Dios nos permite tener esta herramienta para que nosotros no vivamos el desaliento? ¿Por qué? Porque estamos en esa protección de Dios. Entonces, a ver, la esperanza es el ancla del cristiano. ¿Amén o no amén? La esperanza es el ancla del cristiano. Si hemos llegado hasta aquí, es porque tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Claro que sí. Entonces, si nosotros miráramos también otro concepto, ¿no? Cuando allí en Juan, Primera de Juan, ¿no? Habla acerca de ese concepto, Primera de Juan 2:28, ¿no? Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos nosotros confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ni aún nos avergoncemos de Él. Entonces, en esa esperanza tenemos confianza. ¡Auch! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es esto! Cuando ves a alguien que está desanimado, hermano, ánimo. Largo te resta por andar. Alguien me dijo así una vez y dije, ¿cómo? Ya a mis 60 años. Pero dice, todavía largo te resta por andar. ¿No? Esas son las cosas que ciertamente nos animan a seguir. ¿Por qué? Porque dijimos que nuestra ancla está segura en Cristo. Y si estás anclado en Cristo, nadie te va a poder mover. Amén, iglesia. Tenemos que entender esto, es tan importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una lucha que es diaria, ¿no? Pero es importante que en esa lucha diaria, que continuamente luchás, batallás, ¿no? Tengas confianza y esperanza.
tengas confianza y esperanza. De otro modo, ciertamente podrás tener momentos de desalientos, podrás tener momentos en que vas a desmayar. Pero esa esperanza y esa confianza, ¿no? Es lo que tenés que tener como ancla segura. Por eso, mire, el apóstol Pablo, ¿no?, utiliza allí muchas frases que son importantes escudriñar, meditar, profundizar. Cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, sabemos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Más de 3, 5 veces él habla, dice, eso me trae a memoria, como diciendo, te recuerdo nuevamente, te traigo a memoria nuevamente que estas son ya cosas establecidas. No es que la tengo que investigar. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en Cristo Jesús nosotros tenemos firmes convicciones. Amén. Tenemos firmes convicciones. Yo no tengo que ir a buscar la última revelacioncita de por ahí, cuando Cristo ya cumplió todo. Amén. Eso es lo importante, pero ¿qué pasa cuando no estamos centrados en la verdad? Ese sabemos se vuelve un no sabemos. Entonces, ¿usted sabe o no sabe? ¿Tiene confianza o no la tiene? ¿Tiene seguridad en Cristo Jesús o no la tiene? ¿Saben? Si usted está con esa duda en su corazón, ¿no? Afiáncese en la verdad de Jesucristo, aliméntese de la palabra de vida, tenga esa seguridad para que usted pueda transitar diciendo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Será hambre, tristeza, desolación, angustia? Nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, quiero comentarles también en esta noche que una de las armas más efectivas que Satanás utiliza en contra de los cristianos es el desánimo. Cuando estamos nosotros debidamente equipados con el yelmo de la salvación, es difícil mantenerte desanimado. Ahora, analicemos un instante, ¿no? El desánimo viene acompañado también de la amargura. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, seguramente, ¿alguna vez usted estuvo desanimado? ¿Alguna vez usted estuvo amargado? ¿No? Y sí, claro que sí. Todos pasamos por esos momentos de tristeza, de amargura, ¿no? Entonces, la herramienta que Satanás sabe utilizar bien en muchos cristianos. Ahora, ¿saben ustedes, mis queridos hermanos, que un cristiano amargado es un cristiano que es derrotado por el mal? Un cristiano amargado es un cristiano que va a la ruina, ¿no? Cuando el mal te derrota, ciertamente es porque no usaste las armas de luz para contrarrestar. Y alguien te hace mal, ejemplo, tu esposo te deja, tu novio te deja, ¿no? Se va con otra y te amargás. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás guardando veneno, estás diciendo, Dios mío, estoy triste, estoy afligido porque yo quería que ella sea solamente para mí, ¿verdad? Entonces, estás tratando de combatir las circunstancias y no te estás enfrentando al dilema. Y esto es inútil porque ya bien lo decía, ¿no? El famoso griego Demóstenes, ese gran filósofo griego. Él decía, es inútil irritarte contra las circunstancias. ¿Por qué? Porque estas ciertamente permanecen impasibles ante la cólera que puedas presentar. Entonces batallamos en contra de esas cuestiones, Señor, no, y lloramos, ¿no? Y nos afligimos, y estamos amargados, estamos
ya debilitados en todo ese espacio, pero esa circunstancia no se mueve, ¿no? En otras palabras, es inútil que te irrites contra cosas que son adversas. ¿Por qué? Porque tu enojo, tu amargura, no se van a ir. Las circunstancias van a estar presentes. Al contrario, lo que hacen esas circunstancias y esos problemas es autodestruirte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás anclado a esa situación. Llámese como se llame, ¿no? Es por eso, dentro de la vida cristiana, no puede existir el rencor, la amargura contra nadie. Contra nadie. Por más que vos me digas, usted no sabe lo que me hizo. Y ese no sabe lo que me hizo ya me da sensación de venganza. ¿Qué quiero? Justicia. Entonces estoy tratando de decir algo que tengo interiormente que no sé cómo exteriorizarlo, pero si lo encuentro en la esquina vas a ver quién soy yo. Así hay muchos creyentes cristianos que están a la espera, ¿no? de tomar actitudes contrarias y a la misma vez saben que eso le va a traer problemas, pero así soy yo. Así soy yo. Y así me van a conocer. Ahora, te irritás. Ese desánimo te produce amargura. Y esa amargura es porque no tomaste todas las armas que el Señor te dio. No estás ejerciendo bien el concepto del consejo de la palabra. Entonces, miremos qué es lo que nos enseña Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 20. Aquí hay una gran lección que debemos aprender. Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Después dice, si tuviere sed, dale de beber. Pues cuando haces esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. A ver, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de Romanos? Aquí lo que Dios nos está diciendo, si te insultaron, si blasfemaron en contra de tu persona, no hagas otra cosa. No debo hacer nada en contra y no debo guardar rencor. Pero además de eso, debo de tratar, ir con la persona, acercarme a él y hacerle un favor. ¡Auch! Qué difícil, ¿eh? ¿Quieres guardar toda la ley de Dios? Comienza por esto. Yo sé de lo que le hablo, hermanos, ¿no? Un ejemplo, hacer el bien no es algo que te nace hacer. No nos nace hacer el bien, ¿no? Pero la Biblia dice también que la fe sin obras es muerta. Entonces, por ejemplo, anoche estábamos en casa y yo quería dormir y había un vecino enfrente a música chingui, 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 chingui toda la noche, ¿no? Entonces, en ese momento dije, yo quiero dormir. Y vino este pensamiento, ¿no? Y, Señor, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Nada. Entonces, vino el pensamiento y lo anoté porque soy muy, ¿no? Entonces, rápidamente, si la fe sin obra es muerta, ¿qué debo hacer ante una situación? No me dejaban dormir y de hecho, debo decirle que estaba enojado y muy enojado, ¿no? Porque quería dormir. Pero sin embargo, vino a mi mente rápido el pensamiento, ¿y qué hago ahora con las testosteronas que se vuelan?
¿no? Que van a 1000. ¿Cómo hago yo para bajar esa situación? ¿No? ¿Por qué? Porque en ese pensamiento encerrado que tenemos, las testosteronas comienzan, explotan y quieren salir y hacer algo, ¿no? Entonces decía, no, voy a bajar y ya me van a escuchar. Y así, ¿no? Tomar actos de represalia. Pero tenía que tomar otra actitud. Y como mucho, ¿no? Y bueno, ¿por qué no te vas a dar una buena ducha y se acaban los problemas? Y con agua fría. ¿Sí? Pero habíamos tenido un problema que no había agua. Ni eso. Entonces, bueno, dije, ay Señor. Entonces vino el pensamiento, bueno, si tu palabra dice que no debo pagar como tal, digo, y bueno, sería bueno que le diría que a mi esposa que prepare un rico pastel y lo adorne con mucha crema, entonces que le ponga dulce de leche, que haga una buena, pero buena torta, ¿no? Y bueno, voy a ir al vecino y le voy a decir, ¿no? Vecino, ayer ustedes estuvieron toda la noche haciendo ruido, festejando, y yo vengo hoy a querer decirle a usted, ¿no?, que los amamos. Y aquí tengo un pastel para regalarle. ¿Eh? Por supuesto, no le dije a mi esposa, ¿no?, que lo hiciera. Pero eso fue suficiente, ¿no?, para recordarme qué tenía que hacer. Por supuesto, el pastel no era para... sino simplemente tomar el casco de la salvación. Nuestros pensamientos vuelan. ¿No le ha pasado muchas veces que usted tiene situaciones difíciles de resolver y dice, ay, pero qué ingrato que es esto, qué injusto, y queremos allí, ¿no? Y nosotros en ese momento, cuando estamos tomando esa posición de querer hacer alguna que otra cosa y salir a agredir, no estamos dando lugar al Señor. No estamos, y lo sorprendente es que cuando cambiamos esa actitud, ¿no?, que nos cuesta, sí que nos cuesta, pero cambiamos esa actitud y en ese momento nosotros dejamos a Dios que actúe, ¿no? Dios te va a sorprender. ¿Por qué? Porque esa persona, imagínese si yo me presentaba con el pastel en la mano, ¿no? Y vecino, aquí tiene el pastel, quiero decirle que los amamos, lo hubiera desconcertado a la persona, ¿no? ¿Qué me quiso decir? Pero hay algo que hice mal, un acto de conciencia mínimamente, ¿no? Entonces lo sorprendés, lo descolocás en el momento que lo haces, en el momento aún también que manifestás el amor de Dios a la persona. Allí, ¿saben? Cuando nosotros manifestamos el amor de Dios hacia la persona, comienza su propio juicio. ¿Sabías esto? Por eso la Biblia dice, ascuas, lenguas de fuego, amontona sobre su propia cabeza. Por eso la Biblia nos enseña, dicen, dejen lugar a la justicia de Dios, airaos pero no pequéis. Nos enseña a tomar esa dimensión. Hermanos, a nosotros los argentinos nos cuesta mucho esto, Nos cuesta mucho, como nación, como pueblo, porque tenemos esas características agresivas, ¿no? Ahora, sigamos un poquito más. ¿Me da unos minutitos más? Poquitos, a ver, mientras que meditaba sobre esta palabra, decía, Señor, ¿y por qué tanta maldad en el mundo? ¿No? ¿Acaso tú no eres el dueño de todas las cosas? A ver, ¿hay alguno aquí presente que pueda destruir el mal? Hace un tiempo, una pseudo predicadora, ¿no?, se subió con varios profetas, falsos profetas, a unas grandes alturas allí en el Caribe, y dijeron que llevaban una estaca, ¿no?, y aún también iban con una Biblia en su mano para elevarse a las alturas y matar a Satanás. Esto está en internet, si usted lo busca, ¿no? Pero nosotros no creemos en esas cuestiones que son nada más ni nada menos que agoreros y adivinos y que pretenden
clavar a esa estaca en Satanás y matarlo una vez por todas. A ver, ni usted ni yo podemos destruir el mal. ¿Sí? Ahora, escuche, sí se nos manda a nosotros en que en el nombre de Jesús nosotros podemos vencer el mal. ¿Entiende? Que no me salga alguno de estos de aquí, ¿no? Que va a querer... No, porque a nosotros sí se nos da la autoridad de vencer al mal. Ahora, esta actitud es la guerra que siempre hemos tenido y es la guerra de los siglos, la guerra cósmica, ¿no? Desde que hubo la rebelión, ciertamente en el cielo, una lucha entre el bien y el mal, donde al final Dios demostrará que Él es más poderoso, ¿no? Que es más poderoso. Él es el considerado bien, ¿no? Que nosotros anhelamos y que va a vencer sobre el mal. Ahora, si alguien te hace algo y ciertamente le contestás de la misma manera, estás pagando de la misma manera y vas a ser derrotado. La única manera de vencer el mal es con el bien. Debemos nosotros comprender, porque la lectura que encontramos allí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, ¿verdad? En el versículo 4, dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, el mal tiene que ser derrotado, no destruido. Y la gran pregunta es, que nos hacen muchos, a ver, usted dice que Dios es todopoderoso, pero ¿por qué no lo derrota de una vez y para siempre y acaba con el mal? ¿Ha escuchado esa frase? ¿No? ¿Por qué de una vez por todas no se acaba con el mal si Dios es poderoso? Y las personas que hablan de esa manera se piensan que en esa posición se sienten justas. O quizás también vos mismos en esta noche pienses de esa manera. ¿Por qué Dios no lo acaba de una vez por todas y vivimos tranquilitos y en paz? ¿No? Ahora, ¿te preguntaste también algo? Que si vos le preguntarías a Dios en este momento, Señor, ¿por qué no acabás de una vez por todas? ¿Acaso no pensaste que podrías comenzar acabando con tu persona? Porque la Biblia dice que en el hombre no hay nada que sea bueno. Entonces Dios puede comenzar por tu persona y dale gracias a Dios que no fue así. Se me quedaron serios. Dale gracias a Dios porque Él hoy te permite estar en la misericordia de Dios. A ver, y a más de todo esto, dice la Biblia que Dios no es impaciente como somos nosotros, no. Él espera que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿por qué coloca la doctrina del arrepentimiento? Porque aquel que está bajo la maldad tiene que conocer a través de un Dios vivo que existe el bien. ¿Por qué existe el mal? Porque deben conocer el bien. Mire qué ecuación. Gloria a Dios. Entonces, Dios no es impaciente, espera que todos nosotros procedamos al arrepentimiento a través del mensaje de Jesucristo. Entonces, quedan aún millones y millones de personas que deban ser alcanzadas para salvación, que deban ser sacadas del error. Pero si tú eres uno de esos cristianos que solo saben decir, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Cambia esa actitud, mi hermano. Cambia esa actitud. Comienza a cooperar con Dios, ¿no? Predicando el Evangelio de Jesucristo, propaga el Evangelio. Y déjeme decirle, ¿no? Lo que veíamos en el día de ayer con la campaña de Billy Graham, de Franklin Graham, ¿no? Acerca, yo decía, gracias Señor, porque tú estás avanzando. Aun cuando muchos dicen que estamos retrocediendo, Señor, tú estás avanzando porque hay una nación que tiene que conocer que Jesucristo es el Señor y toda rodilla, dice su palabra, se doblará
ante Jesucristo, el Señor de señores. Entonces, cuando usted y yo cooperamos en el reino de Dios, evangelizando y llevando adelante las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, ¿saben ustedes, hermanos, que esto acelera la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Me entiende? Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, ¿no? Ciertamente el reino del Señor está cerca. El reino de nuestro Señor en su segunda venida viene a buscar a levantar a su iglesia, y los acontecimientos que hoy vemos, ¿no? Es justamente de hijos de Dios que toman toda la armadura, que se colocan el casco de la esperanza de Dios para llevar adelante y siendo recubiertos por la presencia del Señor que está en nosotros. Entonces el Señor nos cubre. Dice Isaías, acompáñeme por favor al libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 17. Isaías 59, 17. Por favor, hermanos músicos, si pueden estar pasando, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntitos. Isaías capítulo 59, versículo 17. ¿Leemos todos? ¿Le parece bien cortito? Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hermanos, quien hace justicia es nuestro Dios. Nosotros tomemos el casco de la salvación, el yelmo de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos el casco de la salvación y la esperanza, aún también para derrotar los argumentos del enemigo. Entonces, si nos colocamos toda la armadura de Dios y luchamos por Él, entonces eventualmente Dios mismo se lo pondrá y luchará para su gloria. Pero la preferencia es trabajar en nosotros y a través de nosotros, con nosotros usando toda la armadura de Dios. Nos ponemos en pie en esta tarde. Cierra tus ojos, por favor. ¿Vas a cooperar con el reino de Dios? Aun cuando le digas, Señor, no tengo fuerzas. Coopera con el reino de Dios. Mi hermano, si tienes a alguien que todavía no ha conocido el Evangelio, este es el tiempo. El Señor nos viene hablando fuerte en este tiempo para que nos motivemos a llevar el Evangelio. Y ese es el gran mandato del Señor. Te vas a esforzar, nos vamos a esforzar en esa canción que nos decía, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Señor, ayúdanos.